y analizamos aquí el caso de la orangutana Sandra, que está confinada en el ex zoológico de Buenos Aires y que fue declarada persona no humana. Entonces, a partir de múltiples fuentes, que incluyen entrevistas que realizamos al equipo de juzgado, al abogado patrocinante, etc., reconstruimos cuáles son las argumentaciones filosóficas, antropológicas, biológicas y jurídicas esgrimidas por los principales actores involucrados. Y si un primer bloque de actores expresa una cercanía moral con la orangutana a partir de la búsqueda de completar lo que ellos llaman su transformación de objeto en sujeto y la constante alusión a su nombre de pila, no resulta azaroso que un segundo bloque de actores refiera genéricamente al animal como un problema técnico sin implicancias jurídicas. Creemos que estas acciones judiciales representan el dispositivo de inclusión por excelencia de los grupos proteccionistas que fundan los derechos de los animales en función de su similitud con nosotros. Y nos preguntamos qué tan radical es la ruptura ontológica implicada en estos fallos. Y a partir de un trabajo interdisciplinar que hacemos con Valeria, que es doctora en Derecho, y yo que trabajo desde la antropología, exploramos distintas respuestas que nos remiten a distintos supuestos. Por un lado, creemos que las medidas de amparo destinadas a simios son un dispositivo de inclusión profundamente selectivo. Y por otro lado, creemos que se consolida un statu quo extensionista para pensar la cuestión animal. Es decir, que si bien estas posturas sensocéntricas representan un desplazamiento de una postura antropocéntrica tradicional, lo cierto es que no abandonan la matriz naturalista que les sirve de sustento. Bueno, entonces en el primer apartado retomamos cómo la ONG AFADA presenta un habeas corpus con el objeto de liberar a esta orangutana, que esta elección de Sandra no es casual, porque es uno de los grandes simios que por su semejanza con el humano fueron objeto de atención especial de organizaciones y proyectos internacionales, y vemos cómo esa demanda de AFADA recurre a argumentos conservacionistas, como el estado de extinción de la especie a nivel global, pero sobre todo es la perspectiva proteccionista, basada en aportes de la ética animal, la que asume el rol preponderante en esta demanda. Es decir, hay un arsenal de documentos e informes que intentan demostrar el estado de depresión y soledad de los orangutanes en encierro. Y además de la consabida proximidad genética, nuestra cercanía espiritual con estos simios es enfatizada en descripciones sobre su sensibilidad, su inteligencia y sus sentimientos. Un mes más tarde, la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal se expide en una resolución muy breve en la que expresa una posición novedosa respecto del estatuto jurídico de los animales. Retoma un breve fragmento del libro de Zaffaroni, La Pachamama del Humano, declarando a este animal sujeto de derechos. Y la resolución se transforma entonces en un arma de doble filo, porque si bien es un espaldarazo a esos históricos reclamos animalistas, la pobreza argumentativa banaliza la cosmovisión más sofisticada en la cual se apoya esta lucha. Luego trabajamos cómo recae en el Foro Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires una investigación por posible comisión de los delitos de maltrato y crueldad animal, y cómo la resolución de ese juzgado retoma normas judiciales europeas y latinoamericanas que consideran a los animales como seres sensibles, ¿sí? Es decir, una categoría de seres sensibles que está a mitad de camino entre una consideración jurídica de los animales como objetos semovientes y la referencia a la naturaleza como un sujeto portador de derechos, como en el caso de Bolivia y Ecuador. Entonces, si bien estas posturas sensocéntricas representan un desplazamiento de una postura antropocéntrica tradicional, no abandonan la matriz naturalista que les sirve de sustento. Incluso Descolá advierte que los animalistas explotan todas las posibilidades de la ontología moderna occidental al reservar la extensión de la cualidad de persona exclusivamente a aquellos animales que comparten una interioridad de la misma naturaleza con aquellos humanos considerados normales. Esta diferencia entre esta ética extensionista de matriz antropocéntrica propia de los proteccionistas, lo que sería un antropocentrismo convencional, y el biocentrismo es algo que analizamos con más detalle en un libro previo, Las fronteras del humano, al cual remitimos en este trabajo. Bueno, luego trabajamos cómo la ONG AFADA también plantea una nueva acción de amparo para solicitar la liberación de la orangutana Sandra y su reubicación en un santuario, que recae en el juzgado número 4 de Liberatori, del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de Ciudad de Buenos Aires,
y cómo el juzgado responsable convoca diferentes audiencias públicas y da intervención a especialistas en calidad de amicus curiae. Esa voluntad de pisar la pelota, según la metáfora futbolera de la jueza, responde a distintos motivos. Por un lado, la jueza había trabajado históricamente cuestiones de protección de animales, y por otra parte, la llegada del expediente al juzgado se transforma, según sus términos, en una punta de rompehielo, como una suerte de bandera para reivindicar la causa animal. Y ahí se conjuga la inquietud por los usos del cuerpo de Sandra, la imposibilidad de deambular o jugar libremente en el recinto donde está, con las preocupaciones por la disponibilidad de su espíritu. Esto de demostrar que Sandra tiene tristeza, que no conoce su hábitat natural ni a sus parientes directos, etc. Y entonces la jueza suma el respaldo de expertos para, en sus términos, evitar una sentencia kamikaze que exponen en audiencias públicas. Entonces, en el siguiente apartado trabajamos todo ese desfile de expertos en las audiencias y la transformación de Sandra de objeto en sujeto. Y claramente en las audiencias se perfilan los contornos de dos bloques de actores. El primer bloque expresa su cercanía moral con la orangutana a partir de la preocupación por sus padecimientos, la búsqueda de soluciones y la constante alusión a su nombre de pila, ¿sí? En este primer bloque de actores está la jueza Liberatori, el abogado Gil Domínguez, que patrocina la ONG AFADA, el presidente de AFADA y los expertos de diferentes áreas de saber, veterinaria, biología, la cátedra de Derecho Animal de la UBA, etc. Y la proximidad moral con Sandra de este bloque de actores se expresa también en la empatía que ellos desarrollan con su compleja identidad, que nació en cautiverio, que desciende de progenitores de Sumatra y Borneo, una condición híbrida que vuelve su vida en libertad imposible, etc. En cambio, el segundo bloque de actores hace una alusión genérica al animal, ¿sí? Y refutan esta consideración de Sandra como sujeto de derechos. Para ellos, Sandra representa un problema técnico sin implicancias jurídicas. Y es que estas diferentes maneras de referirse a la orangutana revelan la proximidad o la distancia moral de los distintos participantes respecto a la protagonista de la demanda. Y, como sabemos, la distancia moral respecto de los sujetos padecientes van a justificar políticas de omisión, de apatía o de maltrato. En un libro anterior yo justamente trabajé con los primeros afectados de la cuenca Matanza-Riachuelo, en donde el primer juez a cargo de la relocalización de estos habitantes refería a estos afectados en términos de obstrucciones que impedían la liberación de las orillas. Entonces, precisamente este desprendimiento moral era la antesala de violentas expulsiones de estos habitantes. Entonces, esta despersonalización de los sujetos padecientes constituía el primer paso para deslindar responsabilidades en el cumplimiento de sus derechos. Y si resulta usual anonimizar a los sujetos vulnerables para desentenderse de sus derechos, tampoco debe sorprendernos que los defensores de Sandra repitan su nombre, sus aflicciones, sus atributos singulares, sus señas particulares, etc. Bueno, no tengo tiempo, ahí yo tomo por qué es un fallo parteaguas, el de Liberatori, cómo incorpora argumentos de la antropología, la sociología, una interpretación dinámica del derecho, la audacia de ese planteo en el marco de un código civil que no había modificado el estatuto legal de los animales, y pasemos a las conclusiones en donde trabajamos esta cuestión de la cercanía moralmente exacta que se busca con estos animales. Mientras el resto de los animales siguen naufragando en un océano jurídico de ser todavía cosas, un simio que jamás habría existido de no ser por la intervención humana se transforma excepcionalmente en un sujeto. Entonces, ¿qué tan radical es la ruptura ontológica implicada en estos fallos? En primer lugar, el dispositivo de inclusión que se pone en juego con las medidas de amparo destinadas a simios es profundamente selectivo, porque en virtud de nuestro parecido con estas especies, algunas organizaciones proteccionistas se enfocan en su protección, en detrimento de aquellos animales que son apreciados como más lejanos. En ese sentido, el habeas corpus opera como un dispositivo de inclusión selectivo, ya que se basa en una marcada jerarquización de los animales pasibles a ser defendidos. Es decir, algunas especies exóticas se encuentran sobrerepresentadas legalmente y otras especies autóctonas en riesgo de extinción no necesariamente son representadas legalmente. En segundo lugar, si bien estas sentencias evidencian un apartamiento de una visión naturalista canónica, el reconocimiento de derechos a los grandes simios se apoya en la similitud genética y eventualmente espiritual respecto del ser humano.
Y esta posición no se aparta de una valoración antropocéntrica, es decir, estas discretas victorias que suponen estos fallos no reemplazan el statu quo animal, que continúa siendo una cosa en nuestro Código Civil, pero va permeando y horadando cada vez más los esquemas de percepción del mundo que habíamos interiorizado como los únicos posibles. Estamos frente a una articulación entre una forma dominante y unas formas menores. Entonces, para cerrar, estas contradictorias visiones de la naturaleza propias de una sociedad compleja como la nuestra no deja de ser una fascinante marca de época. Y el uso de estos instrumentos jurídicos resultan sintomáticos de la manera en que los actores proteccionistas están pensando en su relación con los animales sintientes. Se trata de lograr entonces la cercanía moralmente exacta con estos animales, ajustando la distancia y el trato hasta que coincida con la representación que se tiene sobre ellos. Entonces, frente al desafío que tenemos de, como diría Philippe Descola, de gobernar ese conjunto de los seres, en sociedades tan profundamente desiguales como la nuestra, creemos que es necesario repensar una concepción amplia de los derechos, que incluya los derechos humanos, los derechos de los animales y de la naturaleza, en una dirección cosmopolítica, en una dirección emancipatoria que maximice, como diría Sousa Santos, el reconocimiento del otro. Muchas gracias. Muchas gracias.